una pequeña oración y nos sentamos, ¿eh? Vamos a hablar esta mañana sobre José el mayordomo y vamos a continuar así nuestra línea de la vida de José. La vamos a titular José el mayordomo. En nuestro texto, Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios. De la Nueva Biblia al Día, la versión voy a leerla. Cuando José fue llevado a Egipto, Génesis 39. Génesis 39, versículo 1 al 6 de la Nueva Biblia al Día. ¿Sí? Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra que quedó grabada, Señor, y la guardaste por miles de años para que llegara hasta nosotros. Señor, danos la revelación de ella, que podamos entenderte lo que tú tenías por nosotros, el propósito por lo que tú guardaste estas palabras, Señor. Grábalas en nuestros corazones y nuestras mentes. Permítenos estar atentos en el nombre de Cristo Jesús a tu Espíritu Santo. Amén. Tomen su asiento, por favor. José el mayordomo. No sé qué número voy de esto de José, pero cada mensaje es independiente, se puede oír aparte, solo. Y estamos en el mismo texto. Para mí es muy gustoso tomar la escritura y agarrarla punto por punto. Así a mí me gusta mucho, ¿eh? Quizá mucha gente dice, pues ¿cuándo vamos a salir de ese capítulo, de ese versículo? Es difícil para mí, en mi manera de ser, porque hay muchas cosas encerradas ahí. Mire, ahorita voy a hablar de José, el mayordomo, ¿eh? Y si hablamos de lo que es mayordomía, ese es un tema muy, muy amplio. Mayordomía o administración, ¿verdad? Hay que administrar muchas cosas. ¿Qué es un mayordomo? ¿Qué es una mayordomía? ¿Qué es lo que Dios requiere? Solamente voy a hablar superficialmente acerca de ello. Quizá un día hable de mayordomía completamente. Recuerdo unos mensajes que predicó el hermano Enrique Anaya, antes de partir, que se llaman mayordomía, y estuvieron muy buenos. Así que los pueda conseguir y oír, son excelentes, ¿eh? Y un día voy a tratar de hablar el tema. Ahorita nada más lo voy a mencionar por encimita. Mayordomía. José fue nombrado mayordomo por Potifar. Un mayordomo la palabra mayordomo viene de latín, una palabra compuesta, mayor y domus. La palabra mayor es mayor, o más grande, o principal. Y domus quiere decir casa. El mayordomus quiere decir el principal o el más importante de la casa. Eso es el mayordomo. Claro, se refiere solo al estatus entre los servidores, ¿verdad? No está refiriendo que es el jefe de la casa o el padre de la familia, el pater familias, no. Es el de entre los servidores, el principal, el que controla a los demás servidores, o el principal de la casa. En mujer sería el ama de llaves. No sé, se me cambió aquí, se cambió solito, se prendió el otro, por ahí está el control. Es que se puso arriba perdón, quiten el del otro ahí, por favor, el control. Voy a volver a conectarlo, desconectar y conectarlo otra vez.
Salieron dos, hay artistas que no son mayordomos. Ya pueden poner uno más, ese es muy sensible, ese control. No, ese apaga, ese no lo vamos a ocupar. Sí, ok, gracias. Sí. Es que ese es muy sensible. Bueno, José dice, se ganó la confianza de Potifar, ok. Ahora, un mayordomo es alguien que es digno de confianza y no es un don. La confianza se gana. Mira, ahí dice, José se ganó la confianza. O sea, eso es algo que tenemos que tener en mente. La confianza se gana. Los hijos son amados por sus padres. Los padres quieren a sus hijos con todo su corazón. Desde que antes que nazcan ya los quieren, ¿no? Y luego les ayudan en el crecimiento y su desarrollo, y ellos los cuidan y los padres los protegemos, ¿no? Pero luego, cuando ellos van creciendo, ellos quieren tener ciertos privilegios, quieren que los deje ir a ciertos lugares, o ir con ciertas personas, o hacer ciertas cosas, pero los padres no son tan fáciles a veces de convencer, porque hay muchos peligros. Luego los hijos dicen, ¿y qué no me tienes confianza? Bueno, es que sí, tenemos confianza hasta un grado de confianza. Entonces su comportamiento, su actuación nos va a dictar si debemos o podemos tener más confianza. ¿Qué es lo que va a determinar que tengamos confianza en nuestros hijos? Y esa regla es para todos, ¿verdad? Es su comportamiento, su lealtad, su fidelidad a sus valores, a sus principios. Cuando nosotros vemos que nuestros hijos son leales y tienen valores y se sostienen en sus principios, en los principios que uno les enseñó, entonces uno les va dando cada vez más confianza. Y entre los hebreos llegaba el punto en que un hijo era adoptado, no en el sentido que nosotros le llamamos adoptado de un padre, un hijo que no tiene padres y otra familia lo toma para sí, sino en el sentido de que le otorga toda la responsabilidad. En la ley hebrea había una ley que se llamaba la ley de adopción. Cuando el joven dio muestras de que él era un muchacho digno de confianza, que se preocupaba por los negocios del padre, que él podía sostenerse y sacar adelante la casa solo, que si su padre llegaba a faltar, él podía hacerse responsable de todo el negocio y de sus hermanos y de su madre y de su propia familia. Entonces era un hijo digno de confianza. Entonces se hacía una ceremonia y era llevado ante los ancianos, y allí en la ceremonia se le ponía una túnica de colores y el padre le daba un anillo. El anillo se usaba antes como un sello, era como la firma de la casa, del domus, ¿no? Y se le daba un anillo, y entonces públicamente se reconocía que lo que ese hijo dijera era tan válido como lo que dijera el padre familia, que lo que él dijera era la ley en su familia, y que el padre respaldaba al hijo, y que él confiaba todos sus negocios y toda aún su propia vida, cuando él llegara a ser un anciano y todo, sobre ese hijo. Y él tenía que dar muestras para llegar a ese punto. Ahora, si el hijo no daba muestras de madurez, de responsabilidad, y era un despilfarrador, un borracho, un mujeriego, un desobligado, nunca iba a dejar de ser hijo. Siempre iba a ser el hijo, ¿eh? Pero nunca iba a llegar a ser adoptado. Nunca iba a tener la responsabilidad, ni los derechos, ni el privilegio del que es digno de confianza. ¿Entienden eso? El amor de Dios lo tenemos todos, pero la confianza de Dios, eso depende de nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, entre más dignos de confianza somos, entonces Él nos va a confiar más, porque el que es digno o fiel en lo poquito va a ser fiel en lo mucho. Entonces Dios empieza igual que nosotros con nuestros hijos. Yo me acuerdo el primer mandado que me mandó mi mamá, fue a traer tortillas. Y era una excursión para mí. Yo, o sea, tendría 4 años, 5 años. Las calles en México eran muy grandes, donde yo vivía, muy larga. El lugar donde vivía eran muy largas. Me acuerdo que yo salí corriendo y era una aventura, porque había que llegar a la esquina y luego dar vuelta a la derecha, y ahí a media cuadra de la cabecera estaba la tortillería. Yo ya no veía mi casa, mis papás no me veían ni yo los veía. O sea, para mí, de 4 años,
era muy lejos. Salí corriendo y compré las tortillas y les agarré y me regresé a mi casa. Y desde entonces me mandaron a los mandados. Y entonces había una tiendita y allí iba a traer, me acuerdo que comprábamos azúcar y me mandaban a comprar huevos principalmente, sodas cuando se requería. Y iba y venía y le tenía que traer la cuenta a mi mamá, así, contarle bien las moneditas y lo que era me gustaba ir a la tortillería porque en la esquina se ponía un señor que ponía una tela en el suelo y muchos juguetes, y me gustaba ir a verlos. Un día me encontré dinero ahí entre los juguetes, ¿va? De alguien que se le cayó, no era del dueño sino de este lado, ¿va? Y yo me puse muy nervioso para agarrarlo, pero me hice de ellos. Y cada vez que iba buscaba, pero eso no pasaba diario. Bueno, pero después la confianza va creciendo. Yo tenía una regla, que no podíamos irnos lejos de la casa. Cruzar la calle, no, eso no. Allá del otro lado del canal del Desfogue estaba la colonia del Sapo, le llamábamos. Juan González Romero, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Y allá había una papelería donde vendían estampas más bonitas que acá, de las monografías que donde yo vivía. Y allá estaba la cremería La Zacatecana, y una crema, mis pueblos son de Zacatecas, y el que bien rico. Y allá se ve, estaba más bonito que acá, porque así es, la gente ve más bonito el jardín de enfrente que el de su casa. Yo quería ir del otro lado, pero no, era para los niños grandes. Cuando ya los niños grandes, otros iban, y yo un día quería ser grande para ir para allá. Yo un día ya fui, ¿verdad? Después, igual en la primaria, yo quería ir a la secundaria para oír la música. Yo no quería oír la música que quería mi papá. Yo quería oír música en inglés, moderna, y en mi casa no se oía esa música, pero yo quería ir a la secundaria para poder oír mi música y comprar mis discos. Es las mentalidades que uno va teniendo de niño, de adolescente, y cada vez se le va dando a uno más confianza, más confianza, más confianza. Así que para confiar en nuestras hijas, en nuestros hijos, ellos tienen que dar muestras de que se puede confiar en ellos. Amor se les tiene, pero puede llegar el muchacho a cumplir muchos años y pues nunca se portó digno de confianza, y ahí están viejonones, bigotones, y tenemos mucho pendiente a veces, porque no se portan dignos de confianza. Pero nunca dejamos de quererlos, nunca dejemos de amarlos, y nunca perdemos la esperanza de que un día se ordenen y entiendan y les caiga, como dice uno mexicano, les caiga el 20. Ya sabe usted que a veces echamos una moneda en las sodas y no cae la moneda, no cae el 20, porque antes eran 20 centavos lo que se echaba para las monedas ahí, para los refrescos, ¿no? Y los mexicanos pues tenemos nuestra manera peculiar para que la moneda caiga, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sacudimos la máquina y uno le agarra una patada, así. Nos pasaba con el teléfono, era más bien las sodas, era el teléfono, que eran 20 centavos, ¿verdad? Sacudíamos el teléfono con todo así, a ver si la monedita, porque a veces sentíamos como que cayó medias ahí y no sonaba el clic y no nos daba señal el teléfono. No todos teníamos teléfono en casa, era muy difícil tener teléfono en casa. Íbamos a la calle y que nos robara el 20 eran unas monedotas, ¿se acuerdan? De cobre, ¿verdad? Y no, pues tratábamos de arreglar a la mexicana el asunto, ¿verdad? Sacudíamos el teléfono y lo agarrábamos a patadas, y si algunos hasta arrancaban de enojo el auricular, no arreglábamos nada, pero era nuestra frustración, ¿no? Bueno, a ver si queremos que ya les caiga el 20 a los muchachos, y darles unas sacudidas a ver si la moneda cae, ¿verdad? Bueno, José se ganó la confianza de Potifar. ¿Por qué cómo se ganó la confianza? Por su conducta, ¿ok? Por su comportamiento. Y entonces, aunque era un siervo, lo puso arriba de todos los demás siervos. Se hacía cargo de toda la casa. Fue el principal, el más importante. Claro, mayordomos o mayordomo, en mexicano o en español más común ahora sería el administrador. Un mayordomo es un administrador, ¿ok? Entonces, de ahí viene domus, viene la palabra domo, en las casas donde entra la luz, es el que cubre toda la casa, ese es el domo, el domus, ¿verdad? El domingo,
es Dominus Dei, que es el día del Señor, el dueño de la casa, el jefe, ¿verdad? Ok. Ahora, en femenino vendría a ser el ama de llaves. La mayordomía, en el principio referido a los sirvientes de la casa para llevar comida y bebida para el comedor del castillo. Ese era el principio. Responsabilidades administrativas finalmente fueron ampliadas para incluir todo lo que las necesidades internas de servicio y de gestión de toda la familia. O sea, un mayordomo se hacía cargo de administrar todo, que no faltara comida a los amos, que no le faltara comida a los empleados, que los animales tuvieran comida, que el dinero y las cuentas estuvieran bien hechas. Era una responsabilidad muy grande ser el mayordomo. Y la Biblia dice que José fue el mayordomo, y fíjese qué grado de confianza tenía Potifar con él. Por eso, dice el versículo 6 del capítulo 39, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Es todo. Todo lo que tenía que hacer el dueño era ahora tengo ganas de camarones al mojo de ajo, y ahí está, es todo. José se encargaba de que el cocinero lo hiciera y que tuviera el material y que los otros sirvientes compraran o pescaran el camarón, trajeran los ajos, picaran el chile. Bueno, no sé cómo se lo comían, pero era todo lo que le preocupaba a Potifar, porque el grado de confianza que llegó a tener sobre José fue muy grande. Qué responsabilidad tan grande y qué muchacho tan especial llegó a ser José. Era difícil que fuera un buen administrador porque era un niño mimado, acuérdese, ¿verdad? Su papá le daba todo y lo trataba mejor, lo vestía mejor que a sus hermanos, era el más querido, pues no se esperaba que fuera muy buen mayordomo, ¿no? Estaba acostumbrado a que le hicieran todo, ¿no? Pero de repente él era un criado, pero fue tan leal, tan noble, que llegó a ser el principal de todos. Ok, los valores que sus padres le habían inculcado, entonces salieron a relucir. ¿Se acuerda usted la historia de aquel esclavo que habla el hermano Branham, que trabajaba muy duro y que era muy ejemplar para los demás esclavos? Dice la historia que todos lo querían comprar, pero el dueño de ese esclavo aquí en Estados Unidos dijo: no, ese no se vende. Oye, pues es que ese trabaja muy bien, que le das de comer mejor. No, igual que todos. Le golpeas, bueno, cuando hace algo mal, pero casi no me da motivos para golpearlo. Pues sí, porque vemos que no está muy golpeado, ¿no? Y entonces, ¿por qué trabaja tanto, sin golpes, sin atención especial? ¿Y por qué? Yo también tenía esa duda hasta que investigué. Y entre ellos encontré que este muchacho, allá en África, de la tierra de donde viene su padre, es un rey. Y él es un príncipe. Y entonces, él piensa que se debe de portar como el hijo del rey. Aunque está lejos de su tierra, aunque no está entre los suyos, él es el hijo de un rey. Y él tiene una dignidad muy grande. Y él no tiene que maltratarlo ni gritarle para hacer lo que tiene que hacer. Y tiene que hacerlo mejor que todos porque es el hijo del rey. Qué tremendo, ¿eh? Así fue José. Él era el hijo de un hombre principal, de un profeta de Dios, un patriarca. Y él se comportó con esa dignidad. Que es la dignidad con la que nosotros tenemos que comportarnos. Bueno, un administrador, un mayordomo es un administrador. Dije que no iba a hablar en profundidad, solamente lo voy a mencionar. El mayordomo o administrador es el que administra los bienes que pertenecen a otra persona. El propietario de todo cuanto existe es Dios. Nosotros somos solamente sus administradores o mayordomos. Mayordomía es un encargo sagrado, ya sea espiritual o temporal, por el cual se tiene que rendir cuentas. O sea, la mayordomía de alguien es la responsabilidad que le fue dada. Y Dios nos dio una grande responsabilidad. Dios nos dio, en primer lugar, una responsabilidad. Nos puso al cuidado de una persona en especial. Primero, ¿va? ¿Quién es esa persona que Dios nos puso para que cuidemos? A ver, alguien puede decirme, yo pienso que es tu hermano. ¿A quién? Bueno, alguien dijo la esposa. Está bien. Pero los hijos, sí, está bien. Pero la primera persona que Dios puso para que cuidemos es a nosotros mismos. Dijo el Señor a través del apóstol Pablo: ten cuidado de ti mismo. Si la persona no cuida de sí misma, ¿cómo va a cuidar de los demás? Primero tienen que aprender a cuidar de sí mismos. Eso lo queremos enseñarle a nuestros niños
que aprendan a cuidarse a ellos mismos. Yo no sé si vieron el video de la niñita esta japonesita que le estaban enseñando que cuando le habla un extraño no se debe de ir con él. Y le estaban diciendo, no te vayas, a ver si lo encuentra mi hijo al último y se los enseño después, ¿verdad? Cuando te digan, mira niña, ven, te voy a dar un perrito, ¿qué le vas a decir? Y la niña dice, ok. No puedes decir ok, no, luego te pueden robar. No, tiene que, no, a ver, vamos otra vez. Y si te dicen, niña, ven, te voy a dar un dulce, ¿qué vas a decir? Ok. Y así le preguntaron varias veces y la niña, no, ok. Estaba chiquita la niña. Pero los padres tenemos la esperanza que un día entienda que es peligroso y que no lo haga, que no debe de irse con gente extraña. Y entonces empezamos nosotros a tratarles de enseñar a que se cuiden ellos mismos, que coman por ellos mismos, que se bañen por ellos mismos, que vayan al baño ellos solitos, que ellos solitos se aseen, que se cambien, que ellos ordenen sus cosas. Eso es tener cuidado de ellos mismos. O sea, nosotros estamos enseñándoles a que tengan cuidado de ellos mismos. Luego los mandamos a la escuela para que aprendan a leer, a escribir y aprendan y puedan enfrentar la vida por sí mismos. Y ellos ya cuando mandamos a la escuela es muy difícil. Yo no sé si recuerda, hermana, que es doloroso dejarlos en el kinder o en la primaria, porque hay unos niños que son malvados. No le vayan a hacer algo a nuestro niño o a nuestra niña que es muy noble, ¿verdad? A veces no nos preocupamos que no les vayan a hacer ellos a otros, pero nos preocupa que les vayan a hacer a ellos. Y esa es la primera mayordomía que Dios nos dio, la de nuestra persona. Tener cuidado de nosotros mismos. Me decía una persona, si yo no como bien, si yo no me cuido mi salud, entonces, y yo me enfermo, amor, ¿quién va a cuidar a mi esposa y quién va a cuidar a mis hijos? Porque es un orden. Primero nos tenemos que cuidar y cuidar a nuestra esposa y cuidar a nuestra familia. Pero tenemos que ser buenos mayordomos de nosotros mismos. Pero si no podemos cuidar ni de nosotros mismos, usted no ha visto a muchachos, ya se va a casar, no sabe ni cuidarse él mismo, a cuidar a una mujer, pobre muchacha. O la muchacha, si es la hija, se va a casar, pobre muchacho, no sabe ni, esta mujer no sabe hacer nada. ¿Han oído esas expresiones? Bueno, allá en internet pues me están oyendo, y aunque no los puedo oír, yo sé que sí. Yo sé que han oído y saben de eso, ¿va? Y piensa uno, pero uno como padre quiere que aprendan. Uno se cuida, uno cuida a su esposa y uno debe cuidar a sus hijos. Dios puso esa responsabilidad en las manos de uno. Mayordomía dice, administrar los bienes que pertenecen a otra persona. Todo pertenece al Señor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, tenemos una responsabilidad porque todo es de Él. Él nos presta la vida aquí. Y entonces un día voy a hablar, ¿para qué? ¿Para qué nos dio la vida? ¿Para pelearnos y para ser infelices? ¿O para ser infeliz al otro o a la otra? ¿O para qué nos dio la vida el Señor? Pero Él nos prestó la vida y nos permitió tener una pareja, una esposa, un esposo, nos permitió tener hijos. ¿Para qué? Bueno, para administrarlos. Esos bienes son de Él. Mi esposa es de Él, mis padres son de Él, mis hijos son de Él, yo soy de Él. Él nos hizo. Y nosotros tenemos que administrarlos sabiamente, sabiendo que es una responsabilidad que Dios puso en nuestras manos. Nosotros somos administradores o mayordomos. Es un encargo sagrado, y ya sea espiritual o temporal, por el cual se tiene que rendir cuentas. Cuando uno es mayordomo, uno no es dueño de todas las cosas, uno solamente administra. Y de vez en cuando el patrón viene y le pide a uno cuentas. A ver, ¿qué has hecho? Ahí en la Biblia, en Lucas 16, creo, llegó el mayor, oyó un hombre, le dijeron que su mayordomo estaba haciendo movimientos chuecos, y llegó y le dijo, a ver, da cuenta de tu mayordomía porque ya no vas a ser mayordomo. O sea, en otra versión dice, quiero que me hagas las cuentas y me entregues un reporte porque ya no vas a ser más mi administrador. Qué terrible cuando viene el amo y oyó que hay chuecuras y que a ver, vamos a hacer cuentas, y que las cuentas no salen, hermano Benito. Ay, qué terrible, ¿eh?
Porque no nada más hay que, ay, no me salieron, disculpe usted. No, no tienen que salir, si no sale a la cárcel, ¿no? Y hasta que pague lo que se debe, y a ver cómo que no salen. Las letras no, los números no mienten, tienen que salir bien las cuentas. Pero no fue buen mayordomo, ¿no? Si no salen bien las cuentas es que no fue buen mayordomo. Él tiene que cuidar y velar por los bienes que le fueron puestos a su cuidado. Dios puso a nuestro cuidado a nosotros mismos y a nuestra esposa y a nuestros hijos, a nuestra familia. Ahí empieza nuestra mayordomía. Debemos de educarlos, debemos de enseñarles. La gente envía a sus niños a la escuela no para que se eduquen. La educación empieza en la casa. En la escuela les enseñan matemáticas, inglés, álgebra, geografía, historia, pero no los educan. La educación está en la casa. Por favor, se piden las cosas. Cuando se obtiene algo, gracias. Si tiras algo hay que levantarlo, si ensucias algo hay que limpiarlo, ¿eh? Sea amable, no grite, no sea groserías, nunca levante la mano a su padre o a su madre, ¿eh? Respete a los mayores, ¿eh? Salude cuando vengan visitas, despídese cuando se va, salude cuando llega. Eso no lo enseñan en la escuela, eso lo aprende uno en su casa. Sea limpio, peínese, lávese los dientes, las manos limpias antes de comer, no suba los codos. Cuando estén hablando los mayores, no interrumpa, espere su turno. Eso aprende en la casa. Cuando vayas de visita y la toalla que está puesta aquí a un lado de la mamá no es para secarse, la que está acá enfrente es de adorno, no la agarres y la dejes toda manchada. Ponle bien el clavo. Cuando se lave los dientes, limpie ahí, no deje ahí. Cuando agarre las manijas de las llaves, cuando termine, échele agua, para que el que sigue no esté sucio. Procure no dejar todo salpicado. Si lava los dientes o se peina, no llene el espejo todo de agua. Agarre un pedazo de papel y limpie ahí, que quede limpio. Es una amabilidad para el que sigue, ¿eh? Si es hombre, levante la tapa de la taza cuando va a orinar, perdón la expresión, son necesidades fisiológicas, ¿verdad? Levante la tapa, ¿eh? Y más tiene hermanas, tiene mamá, debe estar limpio. Eso se enseña en la casa. Es parte de nuestra mayordomía enseñarles eso, ¿eh? Y cuando ellos crecen y la muchacha fue enseñada así o el muchacho así y encuentra a otra persona que es un vago, no es muy fácil que lo acepte para vivir con esa persona. Va a buscar a alguien que también tenga educación y principios y valores, ¿eh? ¿Sí? Porque es una pesadilla, ella muy limpiecita y él un puerco. Eso va a ser un relajo, o al revés, ¿verdad? Al revés. Entonces, eso se lo enseña uno a sus hijos, y es una responsabilidad que Dios los puso en nuestras manos. Como decía el hermano Anaya, fulano no me invita a su casa porque no quiere a mis hijos, ¿verdad? Sus hijos, sus hijos pues también llegan y brincan en los sillones, ¿verdad? Agarran todas las cosas, rompen lo que hay allí, no estás agarrando, es todo, ¿verdad? ¿Cuándo van a tener ganas de volverlos a invitar? Pues no, ¿verdad? Es la mayordomía de cada familia. ¿Cómo es que educa a sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo es? Los mejores educados deberíamos de ser los cristianos. Pero para eso venimos a oír la palabra de Dios, a la iglesia también, para aprender, ¿verdad? Para ser corregidos. Y para que lo que no hicimos, pues empecemos a hacerlo, ¿verdad? No importa. Yo cuando daba clases ministeriales, me encontraba con los ministros que había que enseñarles esas cosas, ¿no? Es increíble, pero había que enseñarles. Cuando se vayan, no dejen la toalla ahí tirada, hecha, porque iban de visita, y ahí dejaban ahí. Un gran ministro ahí dejaba los pantalones, los calzones ahí tirados, donde se los quitaba y para que llegara la de la casa y se los levantara. Y eran los ministros. ¡Qué vergüenza! Que no le enseñaron en su casa. Bueno, voy a dar el beneficio de la duda que le enseñaron, pero no quiso aprender. Hay cosas que tenían que aprender. Yo no sabía que había que hacer eso. Hay que hacer eso, ¿no? No va a levantarse primeritito que todos ahí sentados para que hacer escándalo, para que los de la casa se levanten ya, ¿verdad? Y no hay que esperar. Tampoco sea el último, que ya todos están y usted no llega, ¿verdad? Hay muchas cosas que teníamos que enseñar, ¿verdad? Llegué un día a Gómez Palacio
había una reunión y estábamos en un hotel y llegaron unos hermanitos y dice el hermano, mi hermano me dijo, hermano, no tienen lugar donde quedarse, ¿pueden quedar aquí? Así, ¿cómo no? Vienen bien cansados de bien lejos. Sí, ¿cómo no? Se pueden quedar, solamente que se laven los pies y no se van a bañar. ¿Que se bañen o que se laven los pies? Ay, no, pues sí. No, yo no es posible que se laven los pies. No, pues yo se los digo si quiere, pues no se puede dormir. No, pero son muy humildes. ¿Y eso qué le hace? O sea, se tienen que estar limpios por respeto a todos los demás. No, ¿cómo les vas a decir eso? Pues, ¿cómo no? Sí, les digo, que se laven los pies, es todo, el único requisito. Si se quieren bañar, pues mejor, pero cuando menos que se laven los pies, es lo mínimo. por respeto a los demás. ¿Se acuerda uno de uno mismo cuando era adolescente? Yo creo que todos los adolescentes pasamos por esa, porque andamos descalzos, y así descalzos como están, nos ponemos los zapatos, pues llenamos de bacterias los zapatos y con el sudor se descomponen y ahí empiezan a oler mal los zapatos. Y la gente dice, ¿por qué no me dejan andar descalzo a mi papá? No, pues porque no son cuidadosos de que ahora se van a poner los zapatos, se van a lavar y se van a poner los zapatos. No, así bien como vienen se los ponen, pues van a apestar los zapatos. Tardé en aprenderlo, pero lo aprendí. Y luego cuando ya mayores, pues hay gente que no tiene ese cuidado. Yo no estoy en contra de que sean humildes y que trabajen mucho y que suden mucho. Yo sudo mucho, hermano. Pues eso está fuera del control de uno. Es más, la gente que trabaja pues suda. Jesús dijo, o Dios dijo en Génesis, comerás con el sudor de tu frente, ¿verdad? Y del de enfrente. Eso no hay nada en contra, pero ya cuando terminó la jornada, entonces uno se limpia. O sea, se asea. El esposo lo debe de hacer por respeto a su esposa. Yo creo que a la esposa le gusta que llegue oliendo a rayos. Es un orgullo, un honor, se siente protegida. Mi esposo trabaja por mí, provee lo que hace falta. Y qué bueno, pero que se bañe. Ya cuando se venga a acostar, que esté limpiecito. Eso así debe de ser, y eso le vamos a enseñar a nuestros hijos, que sean limpios y que tengan un orden. Esa es nuestra mayordomía primera, nuestra persona, nuestra familia y luego nuestra iglesia. Es nuestra iglesia y tenemos una responsabilidad. Así como en una casa todos son responsables de que haya agua, de que los tracten limpios, de que la basura se saque. Igual en una iglesia, todos somos responsables de que las cosas marchen bien. Somos responsables unos de otros, de fomentarnos al amor y a las buenas obras. Por eso les digo que es un tema muy, muy largo, nada más lo estoy mencionando así someramente. En una iglesia todos somos mayordomos, pero voy a hablar en especial de los pastores. El pastor es el mayordomo principal ahí en una iglesia local. El pastor es mayordomo. Voy a repetirlo otra vez, es un mayordomo. Los ministros son mayordomos. No son dueños de la grey, no son dueños de la gente, ni del dinero de la gente, ni de las ofrendas, ni del dinero que entra. No son los dueños, son los administradores de eso. El dueño es Dios. Yo no derramé mi sangre por nadie. Jesucristo derramó la sangre por nosotros. Y aunque yo hubiera dado mi vida, no alcanzaba esa sangre para comprar ni uno de mis hijos ni a nadie. Tiene que ser una sangre de una persona que no hubiera cometido ni un pecado ni una falta, y eso solo fue Jesús. Y Él nos compró con su propia y preciosa sangre y somos de su propiedad, somos suyos. Nada más suyos. Y es celoso. ¿Usted lee Éxodo 20? Yo soy Jehová Dios fuerte y celoso. Es celoso. O usted tiene su esposa y le gusta que ande con cualquiera. O al revés. Tiene una esposa y que sí, pues cuando tenga ganas seguro de mí vaya y busque ahí a alguien. Le gusta. No, somos celosos en ese sentido. Y Dios es celoso. Y entonces Él es el dueño. Pero Él es el que nos compró de nuestros pecados, el que nos liberó. Con su propia sangre nos compró. Y luego puso pastores o mayordomos para que cuiden el rebaño. Eso es un pastor, no es el dueño, es el mayordomo. Yo quiero que esto se grabe bien porque oigo hablar a veces a los pastores como si ellos fueran los dueños de la gente, como si fuera su iglesia. Esta es mi iglesia, que pues está bien. Yo prefiero ser de la iglesia del Señor Jesús, ¿verdad?, que de su iglesia.
No, solamente somos administradores. Fíjese que dice la Biblia, 1 Corintios 4, del 1 al 2, la Nueva Versión Internacional. Voy a parar. Recuerde que venimos a aprender, ¿eh? Todo está en internet, estamos para aprender. Para aprender se necesita humildad. El aprender es un acto de humildad. Si usted no es humilde, pues no puede aprender. Porque un soberbio no puede aprender, él ya sabe, él piensa que sabe, no está abierto a aprender, ¿eh? Y vive encerrado en la cárcel de su ignorancia y de su soberbia, porque ¿quién me puede decir este y aquel que me puede decir? Y eso lo mantiene encarcelado. Una cárcel terrible. Imagínense que yo iba en la cárcel de lo que yo sé nada más y que ya no puedo aprender nada más, sería muy aburrido. Yo soy una persona que trato de ser abierta y diario estoy dispuesto a aprender, yo quiero aprender. Leo, escucho, platico, porque yo quiero aprender. Hasta el último día que me muera quiero aprender. Pero un orgulloso, un petulante, un soberbio ya no quiere aprender, él ya sabe todo. ¿Qué le puede contar usted? En especial estoy hablando de los ministros. Usted los ve cuando se sienten así, a ver qué dice este. Así como que, ¿quién puede decir? ¿Quién puede decir? Una horrible actitud, ¿eh? Pero sí quiere que cuando ellos hablan la gente se embeba con lo que dicen. Ahora estoy hablando también que sepan qué dicen, ¿no? Porque hay gente que tiene un don para hacer dormir, ¿verdad? Usted lo dije, hermanos, yo ni estudié, hermanos, pero aquí les voy a ver qué les digo. No, pues pérdida de tiempo, está estorbando ahí, que pongan a uno que Dios llamó y que se prepara, porque es una irresponsabilidad. Es que vamos a ver qué dice aquí. Piensan que porque el que habla mucho y tiene muchas palabrerías, que está tremendo. No, eso no es así. Debe de tener un orden, tiene que tener una disciplina y tiene que tener, ser entendible, tiene que ser ameno, tiene que hacer todo lo posible porque la gente entienda ya lo que ya no puede hacer, el Espíritu Santo lo haga, pero Él hizo todo lo posible, ¿verdad? Y la obra de la revelación de la palabra la hará el Espíritu Santo. Pero Él tiene que hacer su labor, de hacer lo mejor que pueda hacer. Somos mayordomos y debemos ser humildes para aprender, no soberbios. Encarcelado en la cárcel de mi propia ignorancia, porque me sé 5 textos de la Biblia y 3 libritos de Mormon, ya siento que soy la última Coca-Cola del desierto. No. Y luego le hacen sentir a la gente que si no los vuelve a oír a ellos, entonces sí, el cielo va a arder, ¿verdad? Y los rayos van a caer y su familia se va a enfermar y mandan anatemas y todo. No tengan miedo de esa gente fanfarrona. No es cierto, ¿eh? No es verdad. Ahora, 1 Corintios 4 del 1 al 2, Nueva Versión Internacional. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Así es como la gente tiene que considerarnos, servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Pero ¿cómo nos van a considerar servidores de Cristo? Pues como nos comportamos, ¿verdad? El trato es como uno se comporta. Si uno es grosero, la gente va a ser grosera. Si uno es despectivo, desprecia a la gente, también lo van a despreciar a uno. Si uno es altanero, también con altanería le van a hablar a uno, ¿eh? Depende cómo uno se porte. Como es el sapo en la pedrada, dicen en México, ¿eh? Pero si nos comportamos como siervos de Cristo, entonces la gente nos va a tratar como siervos de Cristo, por nuestra manera de comportarnos. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Qué tremendo, ¿eh? Si Dios nos dio un cargo, debemos demostrar que somos dignos de confianza de ese encargo que Dios nos dio. El mismo versículo, pero en la Biblia de las Américas. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel o digno de eso. O sea, debe de vivir con dignidad. Fíjese. Así que quiero recordarles a todos los pastores, solamente son administradores, somos administradores de la gente, no dueños de la gente. Somos administradores. Y Dios nos va a pedir cuentas de nuestra administración. Él nos va a pedir cuentas de lo que hacemos con lo que es de Él, con su grey, con su pueblo. ¿Me van entendiendo hasta aquí, hermanos? Ahora sí encuentro este texto de aquí. Es un poema, pero no, yo busco un texto
Yo creí que estaba aquí, pero creo que lo puse al último. Aquí. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Traducción de lenguaje actual. Lo voy a leer para que lo entienda muy facilito en lenguaje actual. Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia, dijo el apóstol Pedro. Yo también soy líder como ellos. Y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente. El consejo del apóstol Pedro, o sea, del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. Qué tremendo consejo, ¿eh? Qué bárbaro el apóstol Pedro, ¿eh? Deberían de poner ese cartel en todas las iglesias, ¿eh? Voy a volver a leer el consejo de Dios a los pastores. En esta versión no dice ustedes son los pastores, actuamos como pastores, pero el pastor es Jesucristo, ¿eh? Nosotros actuamos como pastores, ¿eh? Pero Él es el pastor. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No es a fuerzas, ni por ganancia de dinero. Voy a leer el mismo texto, pero en otra versión, la nueva versión internacional. Dice el mismo texto, 1 de Pedro 5, 1 al 4. A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Qué tremendo, ¿eh? No sean tiranos. Usted encuentra en las iglesias que muchas veces los pastores, yo no estoy hablando de todos los pastores, yo no hablo de los buenos pastores. Estoy hablando de los que se portan como estos, ¿eh? Como tiranos. Ellos, es su ley, lo que ellos dicen, y aquí me chicharrón truene nada más lo que yo diga, y así se hace, y si no, lárgate, y si no te gusta, vete, ¿eh? Y si no haces lo que yo te digo, estorbas aquí, ¿verdad? Como uno, así es un tirano, ¿eh? Que quiere imponer su voluntad. Pero dijo el apóstol Pedro, el Espíritu Santo, no seas tiranos con los que están bajo tu cuidado, sino sé ejemplo para el rebaño. Y así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Inmarcesible, es rara esa palabra, ¿eh? Inmarcesible quiere decir, es negación. Inmarcesible quiere decir, viene de ahí la palabra marce, es marchitar, que se marchita, o que se maltrata, o que se queda, o que se pudre, ¿verdad? Una planta marchita. Inmarcesible es que no se marchita, o sea, que sería eterna, o que es para siempre, una corona que no se echa a perder, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Si hacen las cosas bien, van a tener una corona de las que no se echan a perder, pero no deben de ser tiranos. Yo sé que en una iglesia local el pastor es la máxima autoridad de esa localidad, pero no es el máximo dictador. No. Simplemente es un papel representativo. Representa al Señor Jesús, pero no es el Señor Jesús. No es el esposo de la iglesia. Representa al esposo, el Señor Jesús, ¿verdad? No es el dueño, ni siquiera es el pastor. Solamente está fungiendo como si fuera el pastor a nombre de alguien más, el mayordomo del Señor Jesús. Y así es como se debe de comportar, y así es como debe de ser, y así es lo que Dios espera. Nadie es dueño de la gente, nadie. El dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo. Ahora quiero leer otro texto, ya voy a terminar, y luego voy a leer un poema, y con esto cierro, ¿eh? Yo conozco muchos pastores tiranos, por eso menciono, qué bueno. Si usted no ha conocido a alguno, qué bueno, gracias a Dios, que nunca se encuentre con uno de esos.
y que Dios a mí nunca me permita hacerlo. Mire, Lucas capítulo 12, versículo 42 a 46, traducción lenguaje actual. El Señor Jesús respondió: el sirviente responsable y atento es aquel a quien el dueño de la casa deja encargado de toda su familia, para que le sirva comida a tiempo. Eso es un buen pastor, que cuida de la familia y trae la comida y el alimento a tiempo. Qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes. Y les aseguro que el dueño hará que ese sirviente administre todas sus posesiones. Pero supongamos que el sirviente piensa: mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver. Y entonces comienza a golpear a los otros sirvientes y sirvientas, y a comer y a beber hasta emborracharse. Cuando vuelva su amo en el día y la hora en que menos lo espera, lo castigará como se castiga a los sirvientes que no obedecen. Fíjese, se fue el amo y dejó encargado a alguien, el administrador, el encargado de esa iglesia o de ese grupo. Y cuando tarda en regresar, el dueño de esa familia, el jefe de esa familia, tarda en regresar. Entonces este mayordomo se siente que él las puede y que le puede hacer lo que él quiera. Y la primera señal de que está haciendo algo mal es que empieza a golpear a la gente, ¿no? Empieza a tratar mal a los demás miembros o a los demás siervos, ¿no? Porque él piensa que es más que ellos, pero él también es un sirviente, se le olvida. Por eso la Biblia lo llama sus consiervos, a los que son igual que él. Pero él ya no piensa que son igual que él piensa que es más, porque es el administrador principal. Pero no es. Así que es una señal. Cuando usted ve en una iglesia que alguien empieza a golpear a la gente y a maltratarla y a correrle, a tratarla con la punta del zapato y a anatemizarla y maldecirla y expulsarla y voltear a toda la demás gente contra ella, es un mal siervo, un mal mayordomo. Pero un día va a venir el dueño, el amo, y le va a pedir cuentas. Da cuentas de tu mayordomía, porque ya no vas a ser más mayordomo. Y luego va a ser echado fuera, dice la Escritura. Va a ser castigado. Eso es lo que aquí dice. Se castigará como se castiga a los criados o a los sirvientes que no obedecen. Porque Dios nada más nos puso a cargo de la gente, no como dueños de la gente. No disponemos ni de su dinero, ni de su voluntad, ni de sus conciencias, ni de sus familias. Usted empieza a ver cuando las cosas van mal, cuando el mismo pastor le dice a los hijos: no le hagas caso a tu padre, hazme caso a mí, yo soy el pastor. A la mujer le dice: no, ¿qué le vas a preguntar a tu esposo? Él ni sabe, yo soy el pastor, a mí pregúntame, yo te voy a dirigir. Eso es incorrecto. No está cumpliendo lo que Dios le mandó a hacer, ¿eh? El mayordomo principal de una familia es el jefe de la familia y la madre de esa familia. Y luego así va condescendiendo. Hay una iglesia, el responsable es el pastor, pero tiene que responder y respetar a los demás mayordomos que están ahí, a los mayordomos de cada familia. El cristianismo y la iglesia se maneja con un principio que se llama respeto, ¿no? Respeto mutuo, respeto del hombre a la mujer al hombre, de la iglesia al pastor, del pastor a la iglesia. Y no se debe de perder ese respeto. Y alguien se porta mal, y entonces sí reclama y dice: no me tienes que faltar al respeto, porque entonces ya se acabó todo. Pues pórtate de manera que no te pierdan el respeto. Dice el pastor o algún pastor: pues a mí ya no me quieren respetar. Pues ¿qué hiciste? Analízate a ti mismo, en vez de estar juzgando a toda la demás gente, y corrígete. Porque si te analizas, sí está bien, y sigues igual, pues no sirve de nada. Analízate y corrígete y arréglate y ponte a cuentas antes que venga el amo. Porque entonces el asunto va a estar más serio. Voy a leer un poema hablando de la mayordomía que Dios nos dio de nuestros hijos. Fíjese que dice. Es un poema de un poeta libanés, se llamaba Jalil Gibran, y está muy bonito, siempre me gustó. Tus hijos no son tus hijos, se llama el poema, ¿eh? Dice: tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen.
Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellos viven en la casa del mañana que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación de tu mano de arquero sea para la felicidad. Pero tus hijos no son tus hijos, solo vinieron a través de ti. Dios los envió a través de ti, pero son hijos de Él. La iglesia no es tu iglesia. Quizás vinieron a través de ti, pero son del Señor Jesús. Y debemos de recordar que solamente somos mayordomos. Fíjese, José fue un buen mayordomo y llegó a administrar toda la casa de este hombre Potifar, que era importante para el faraón. Pero aún así eso no era todo. Después llegó a administrar todo un reino, pero no llegó primero a administrar el reino. Tuvo que pasar por fases, ¿verdad? Tuvo que aprender a ser fiel en lo poco para que pueda ser puesto fiel en lo mucho, ¿verdad? Así es como Dios hace con nosotros, ¿verdad? Así es como hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? Y así es como debe de ser. Tenemos que ser fieles en lo poco. Somos fieles en llevar el sostén a nuestra casa, en hablar con nuestros hijos, en tener cuidado de ellos, en venir a nuestra iglesia, en sostener, en pagar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, en procurar el bien uno del otro, en procurar que todo esté bien en nuestro orden, en nuestra responsabilidad, en nuestra mayordomía. Eso es lo que Dios nos va a requerir. A ver cómo estamos, cómo es nuestro comportamiento. Y que la gente vea que somos especiales. No porque decimos soy especial, es que yo soy un cristiano reborn y usted los ve todos marihuanos con tatuajes aquí. No, que si no, yo no quisiera ni quisiera que mi hijo se le acercara unos 5 centímetros. No. ¿Cómo se comporta usted? Eso va a decir de dónde es usted. Si es sangre real como aquel príncipe o no lo es. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. José el mayordomo. Gracias, Señor, porque eres muy bueno. Gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a ser buenos mayordomos, a ser responsables de nuestras familias, Señor, y a ser responsables de nuestra responsabilidad contigo, Señor, del encargo que tú has puesto en nuestras manos. Ayúdanos, permítenos, Señor. Queremos hacer lo mejor que podemos. Ayuda nuestros esfuerzos y perdona nuestras soberbias. Perdona, Señor, lo que hayamos hecho incorrecto y danos gracias, Señor. Perdona lo que hicimos incorrecto con nuestros hijos, con nuestros cónyuges. Ayúdanos a corregirlo, Señor. Lo que hicimos incorrectamente con nuestra iglesia, ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a cantar. Gracias. Me has tomado en tus manos.